El día de hoy exploraremos las leyes de Newton, conocidas como las leyes del movimiento. Pero, ¿qué son las leyes de Newton y por qué son fundamentales para entender el movimiento? Aquí te explicamos. ¿Qué son las leyes de Newton? Son los tres principios fundamentales que describen la relación entre el movimiento de un objeto y las fuerzas que actúan sobre él. Pero, ¿por qué son fundamentales para entender el movimiento? Son fundamentales porque proporcionan un marco teórico y práctico que describe cómo los objetos se mueven y cómo las fuerzas afectan este movimiento. También proporcionan una comprensión integral y aplicable del movimiento, permitiendo predicciones precisas y explicaciones detalladas de cómo y por qué los objetos se comportan de la manera en que lo hacen. En resumen, podemos decir que son fundamentales debido a: Número 1. Describen el comportamiento básico del movimiento. Nos dice si el estado de un objeto está en reposo o movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre él. También nos proporciona una relación cuantitativa entre la fuerza, masa y aceleración y explica las interacciones de fuerzas entre dos objetos. Número 2. Son la base de la mecánica clásica, la cual es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Estas leyes se aplican en una amplia gama de situaciones, desde el movimiento de los planetas hasta el funcionamiento de máquinas cotidianas. Número 3. Pueden predecir con precisión cómo se moverán los objetos bajo la influencia de diferentes fuerzas. Por ejemplo, en ingeniería, el diseño de puentes, edificios y vehículos se basa en cálculos que utilizan las leyes de Newton para asegurar que las estructuras sean seguras y funcionales. Y en la vida cotidiana, pueden calcular la trayectoria de un proyectil, como una pelota de béisbol, que requiere aplicar las leyes de Newton para predecir su movimiento. Número 4. Son fundamentales para la aplicación en tecnología y ciencia. Por ejemplo, en aeronáutica y espacio, con la navegación de aviones y naves espaciales, que se basa en estas leyes para maniobrar y mantener estabilidad. En medicina, entender cómo se mueven los fluidos en el cuerpo humano, la sangre, requiere la aplicación de los principios derivados de las leyes de Newton. Y en deportes, las técnicas y estrategias en deportes se optimizan al comprender cómo las fuerzas afectan el movimiento de los atletas y los equipos. Número 5. Entendimiento de fenómenos naturales. Estas leyes ayudan a explicar fenómenos naturales como el movimiento de los planetas, las mareas y el comportamiento en diferentes medios como el aire y el agua. Sin estas leyes, nuestra capacidad para diseñar tecnología, entender fenómenos naturales y avanzar en múltiples campos científicos sería significativamente limitada. Ahora que conocemos su utilidad, hablemos sobre Isaac Newton, el cual fue un científico, matemático, físico, astrónomo y autor inglés ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes de la historia de la ciencia. Nació el 25 de diciembre de 1642 y falleció el 20 de marzo de 1727 en Londres. Sus trabajos sentó las bases para muchas áreas de la física y las matemáticas modernas. La primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia, nos dice que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo o de velocidad uniforme en línea recta se llama inercia. Por eso, la primera ley de Newton suele llamarse también ley de la inercia. Por ejemplo, un autobús escolar que frena bruscamente y todas las mochilas en el piso comienzan a deslizarse hacia adelante. ¿Qué fuerza provoca este deslizamiento? No es una fuerza lo que lo hace. De acuerdo con la primera ley de Newton, las mochilas continúan su estado de movimiento conservando su velocidad. Las mochilas desaceleran cuando se les aplica una fuerza, como lo es la fricción con el piso. Otros ejemplos son un coche en movimiento que se detiene cuando se aplican los frenos o una pelota que permanece inmóvil hasta que alguien la empuja. Segunda ley de Newton, la dinámica, conocida como la relación entre fuerza y aceleración.
La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es en la dirección de la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Ejemplo, empujar un carrito de supermercado vacío versus empujar un carrito de supermercado que está lleno. La diferencia es aceleración. Otro ejemplo es usar pesas y una balanza para mostrar cómo cambia la aceleración al variar la masa y la fuerza aplicada. La tercera ley de Newton, conocida como la ley de acción y reacción, nos dice que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo ejerce una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. En ocasiones, esta ley se parafrasea como: para toda acción existe una reacción igual y opuesta. Esto es perfectamente válido. No obstante, para evitar confusiones, es muy importante recordar que la fuerza de acción y la fuerza de reacción actúan sobre objetos diferentes. Por ejemplo, saltar desde una pequeña balsa de agua, empujar una pared y sentir la fuerza de retorno. Algunas de las aplicaciones en la vida real de las tres leyes de Newton podemos decir que están en la tecnología e ingeniería, en la fabricación de cohetes espaciales, autos, aviones, también en deportes que explican los movimientos y técnicas en diferentes deportes,